Bienvenido seas, Espíritu Santo. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Bienvenido seas a nuestros hogares, a nuestras familias. Te adoramos. Ahí en su lugar cante: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Nos rendimos a ti, Señor. Aleluya. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Oh, bienvenido seas tú, Señor. Amén. Adoremos al Señor con todo el corazón en este día. Que Él abra los cielos sobre nosotros. Te amamos, Cristo. Padre de amor, te buscamos hoy. Nada de este mundo importa, tú eres Señor. Queremos menguar
de ti. Dios les bendiga, queridos hermanos, en este día Jueves Santo. Le damos gracias al Señor por este año 2020 en el que nos toca predicar de una manera atípica los sermones de Semana Mayor a través de las redes, a través de videos, de audios. Pero al fin de cuentas el nombre de Cristo, el Evangelio de Cristo es predicado. Que Dios les bendiga. Después de haber escuchado estos hermosos cantos, quiero llevarles a una porción de la palabra de Dios que habla lo referente a lo que se celebra el Jueves Santo, que se ha etiquetado como el Día de la Comunión o la Santa Cena. En la Santa Cena, donde el Señor establece el nuevo pacto, ya que estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. La Pascua era una de las principales fiestas del pueblo judío y Jesucristo, como judío, tenía que celebrarlo, y qué mejor que hacerlo con sus discípulos. De tal forma que el Señor les indica y les dice: quiero que comamos la Pascua, que la celebremos en el aposento alto, y se dan instrucciones. Los discípulos preparan todo, y en ese momento íntimo, de intimidad, así se les dice, porque estaba el Maestro con sus discípulos, pues celebrando algo que para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, era algo muy grande. Se recordaba en la Pascua el evento de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Si usted o nos vamos a la historia, al Éxodo, encontramos que Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Faraón, de los egipcios, con una gran demostración de su poder. La última plaga, incluso, que sirvió como ahora sí el escarmiento para este malvado faraón, fue la muerte de los primogénitos. Y precisamente la Pascua se establece cuando le dice Dios a Moisés cómo debería de prepararse el pueblo para esa liberación. Y las instrucciones ahí están en la palabra, no me voy a detener en eso, pero eso es lo que se celebraba en la Pascua. Era una celebración muy grande para el pueblo judío, donde se recordaba la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud. Y en ese tenor, en ese pensamiento, quisiera empezar con la lectura bíblica, que lo encontramos pues ahí en los Evangelios. Encontramos en el capítulo 26 del Evangelio San Mateo. Dice el verso 17: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta ahí, verso 29, voy a concluir con esta lectura bíblica. Ese es el entorno de esta celebración. Año tras año, las iglesias evangélicas cristianas lo celebramos, lo recordamos. Y es hermoso los diferentes mensajes que podemos emitir de este pasaje. Hay varios mensajes escondidos ahí que cada pastor, según el Espíritu Santo les haga sentir, podrán emitirlo, podrán predicarlo. Hoy yo quiero centralizarme un poquito en la persona de Judas. En la persona de Judas. No sin antes decir cómo es que los discípulos eran obedientes a su maestro. Primer punto, queridos hermanos, si eres seguidor de Jesús, obedece al Señor. Si somos seguidores del Maestro, seamos obedientes a su palabra, a sus indicaciones. Los discípulos le dicen: Señor, viene la Pascua, ¿dónde quieres que la celebremos? Y el Señor les da datos precisos. Mira, vas a ir a esta ciudad con cierto hombre y le vas a decir esto, ni más ni menos. Y lo que él iba a decir era: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Quién era ese hombre que iba a recibir a Jesús con sus discípulos? No nos da más luz la Escritura. Lo que a mí me muestra es que los discípulos lo hicieron. Y había la disposición de ese personaje que aceptó pues las indicaciones del Maestro. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia de la obediencia a Dios? Cuando Dios te dice: háblale a tu vecino, hay que hablarle. Cuando Dios te dice: no te cruces con esta persona, no te cruces. La obediencia a Dios trae muchas bendiciones, desde las bendiciones espirituales, como las bendiciones sociales, como las bendiciones físicas, como las bendiciones espirituales. Pero cuando hay desobediencia, lo contrario a la obediencia, entonces padecemos consecuencias de la desobediencia, padecemos consecuencias de no hacerle caso a la palabra de Dios. Y bueno, dice la historia que en el verso 19 que los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. O sea que hubo un tiempo de preparación y llegado la hora, el Señor reunió a los 12 discípulos y se sentó a comer con ellos. Y ahí, hermanos, se desvela o se revela algo que Jesús dijo y que ninguno quizá de sus discípulos esperaría, salvo uno. Dice: y mientras comían, el verso 21, el Señor dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué declaración en una cena? Fíjense que hay eventos especiales. Por ejemplo, hay cenas que son memorables. La cena de la pedida de mano del muchacho, ya sea a la muchacha o estando con la familia, cuando dice: pues me voy a casar o me quiero casar con su hija, o le pido la mano a la hija, o le da le entrega el anillo ahí arrodillado, como lo hemos visto en muchas imágenes por allá. Pero son cenas memorables, donde hay noticias agradables, hay noticias buenas. Otra cena especial es cuando, por ejemplo, el esposo prepara todo para decirle a la esposa pues que ha tenido un mejor empleo, le ha dado una buena noticia. O al revés, ¿verdad? Cuando la esposa le dice al hombre: estoy esperando nuestro primer hijo. Es una alegría, ¿verdad? Es una alegría muy grande. Usted se acuerda, hermano, que me está viendo, el día que le dijo su esposa, su novia, en lo que haya sido: estoy embarazada. ¿Cuál fue su reacción? ¿Verdad? Algunos dicen: no, hermano, eso fue una tremenda noticia, no me lo esperaba,
Algunos lo toman con una alegría, ¿no? Lo celebran, dice, voy a ser papá, estoy feliz. Claro, otros no les va con la misma idea, sobre todo cuando no se ama al ser con el cual se va a tener un hijo. Pero cuando hay amor, hermano, en la circunstancia que sea, la noticia de un hijo que viene o de una hija, lo que Dios mande, es algo muy especial. Y todo a veces es en el entorno de lo íntimo, de la cena, del momento familiar. Y los discípulos estaban celebrando con el Señor y lo que menos esperaban era una mala noticia, porque la nota que Jesús le da a los discípulos ahí es algo que los sacó a todos de balance. ¿Cuál fue la noticia? Les dice, de verdad les digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a traicionar. Uno de vosotros me va a hacer una maldad. Dice la Escritura que se entristecieron todos. Dice el verso 22, y entristecidos en gran manera, porque no era una noticia para alegrarse. ¿A quién se le iba a entregar si el equipo de Jesús no eran delincuentes? El grupo de Cristo, sus discípulos, no eran egresados de las cárceles o sacados de lugares inapropiados. No, era gente común, pescadores, algunos de ellos. Era gente que Jesucristo llamó, no eran delincuentes. ¿Y a quién entonces iban a entregar al Señor? Por la persona que Él dijo que iba a hacerlo. Pues obviamente ustedes han de saber que el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús estaba subyugado por los romanos. Roma, el César, tenía control sobre Jerusalén y ellos tenían autoridad sobre de ellos, de tal manera que ellos podían matarlos, los romanos podían matar a los judíos, podían hacer cosas, eran súbditos el pueblo judío de los romanos. Pagaban impuestos los judíos a los romanos. Claro que el pueblo judío tenía su propio liderazgo interno, que eran los fariseos, que eran los sacerdotes de aquel tiempo, que eran los que, incluso el templo tenía su propia guardia. Entonces, había cierto temor de los judíos hacia los romanos. Y cuando el Señor les dice, ciertamente uno de ustedes me va a entregar, se estaba refiriendo que lo iba a traicionar ante Roma, ante el pueblo romano. No ante el pueblo judío, porque a Jesús ya lo veían como el rey. Una semana previa o días previos lo habían recibido en Jerusalén como bendito, hosana el rey que viene en el nombre del Señor. Pero había un temor de los romanos, que eran los que subyugaban en ese tiempo al pueblo judío. Entonces, encontramos que los discípulos se entristecieron. ¿Ha estado usted triste alguna vez? Recuerde por un momento alguna noticia que le haya dado tristeza. Yo recuerdo, yo he tenido momentos de tristeza, ¿no? Por ejemplo, el día que murió mi madre, ese fue un día triste, porque aunque sabíamos que ella estaba enferma y que había padecido pues de la diabetes, de su corazón, habíamos atravesado procedimientos de operación a corazón abierto y que padecía constantemente de molestias por la salud. Pero el día que el Señor la lleva, que mi madre muere, pues ese es un día triste. Y al momento uno no lo, al menos en mi caso, pues como hijo, como varón, pues ahí estaba con la familia, haciéndole frente al momento. Pero días posteriores, la tristeza se fue haciendo más fuerte, hasta llegar un día cuando fui a su casa
y ya no estaba, y estaba yo solo, pude desahogarme y realmente desbordar esa tristeza que angustiaba mi corazón, pues derramar mi corazón ante Dios, pidiéndole de su fortaleza. Hay momentos tristes, por ejemplo, cuando un hijo fallece, cuando la esposa fallece, cuando el esposo fallece. Varones, la estadística dice que primero se mueren los hombres y después las mujeres. Hay muchas viudas. Todo eso trae tristeza, pero la noticia que Jesús le da a sus discípulos les trae una tristeza. Yo quiero pensar que la tristeza era de todos porque era algo inconcebible. Habían estado con el Señor 3 años y meses, y entre ellos la tristeza estaba en que ¿cómo es posible que alguien entre nosotros vaya a entregar al Maestro? Ojo a esto que les digo. Si Jesús lo dijo, es porque iba a suceder. Los discípulos se entristecieron porque lo que el Maestro acababa de decir era algo que sabían ellos, porque así ya estaban acostumbrados. Sabían que Jesús no se andaba con mentiritas, no se andaba a las tentaciones, no se andaba con, les voy a decir esto para ver qué reacción tienen. No, Jesucristo, hermanos, hablaba un sí o un no. Y cuando Él les dice, ciertamente les digo que alguien me va a entregar, entonces la tristeza vino a ellos porque dijeron, si el Maestro lo está diciendo, entonces es verdad. Si el Maestro lo está diciendo, va a suceder. Y entonces viene cada quien a preguntarse, ¿quién va a ser? Y dice el verso 22, que comenzó cada uno de ellos a decirle al Señor, ¿soy yo, Señor? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Por qué le preguntaron al Señor esto los discípulos? ¿Soy yo, Señor? ¿Qué acaso cada uno de ellos no tenía voluntad propia? ¿Qué acaso cada uno de ellos no sabía sus intenciones? Sí, lo sabían, pero sabían que Jesús era profeta, el Hijo de Dios, y lo que Él decía se cumplía. Aún en tiempos posteriores, aunque en ese momento no se podía declarar, sabían que lo que Él decía se podía cumplir días posteriores o momentos posteriores. Por eso la pregunta. El verso 23 dice, entonces Él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. En otro evangelio dice que en ese momento Judas metía su mano al plato y como que ahí lo descubre, ¿no? Pero sin embargo no, el evangelio de San Mateo simplemente dice que Jesús hace referencia del que come conmigo, el que está, uno de ustedes que está aquí haciendo la fiesta, celebrando la Pascua, me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre, dice el verso 24, va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, Maestro? Y el Señor le dijo, tú lo has dicho. La misma pregunta que hicieron los otros discípulos fue la misma pregunta que hizo Judas, porque todos hicieron la pregunta. No dice la Escritura si lo dijo a voz en cuello o se acercó al Maestro y de forma privada, pero el caso es que la Escritura y la historia nos muestra que nadie se había dado cuenta que Judas era el traidor hasta el momento que fue apresado el Señor y cuando con un beso entrega al Maestro. Hasta ese momento todos se dan cuenta que es Judas. Porque si lo hubieran sabido desde ese momento, ahí le caían todos. Ahí mismo se preparaban para hacer lo indecible. Sin embargo, hermanos, esto está en la profecía, esto estaba dentro del propósito divino de Dios y dentro del propósito principal de Cristo. Quiero decirles, Cristo no vino solamente para sanar enfermos. El propósito principal de Jesús no fue para venir a sanar a los cojos, a los ciegos. Fue parte de su ministerio, fue parte del poder que Dios le dio o que Dios tenía para demostrar que era Dios. Pero el verdadero propósito de Jesús
para venir a esta tierra y padecer y entregarse fue para salvar al hombre de sus pecados, como Cordero Pascual entregar su vida para que tú y yo tengamos salvación a través de Él, en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo para siempre. Entonces, Judas le pregunta lo mismo que los otros: ¿soy yo, maestro? Y el Señor le dijo: pues tú lo has dicho. Hasta ahí quiero encauzarles un poquito en la persona de Judas. ¿Quién era Judas? Uno de los discípulos del Señor, encargado de las finanzas del grupo. Era el que se encargaba de las ofrendas que la gente daba al grupo del Señor, porque hay que decirlo así, el Señor andaba de ciudad en ciudad, llevando su evangelio, sanando, predicando su evangelio, estableciendo su palabra. 3 años con sus discípulos, enseñándoles lo que vendría a ser después una iglesia poderosa que hasta el día de hoy permanece. Una iglesia donde tú estás, donde yo estoy, donde están miles y millones de personas que a lo largo de 2000 años hemos oído el evangelio y hemos creído en ese Jesucristo que estableció durante esos 3 años su doctrina. Es una doctrina escrita en la santa palabra de Dios. Y en esta historia que hoy estamos viendo, que es una realidad, es algo que pasó, encontramos de un hombre que estuvo con el Señor. Judas conoció de cerca los milagros de Jesús. Se administraba las finanzas. Y es de llamar la atención y de pensar cuáles fueron los motivos de Judas al entregar al Maestro. Judas venía de un grupo que estaba en contra de los romanos. Cuando Jesús lo llama, él se enfila a servir al Señor. Y en el corazón de Judas había quizá un pensamiento, porque no puedo pensarlo de otra forma. Él había visto los milagros, había visto la resurrección de Lázaro, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, había escuchado la misericordia que le dio a esta mujer adúltera y cantidad de milagros. Y ahí estaba Judas. Judas no podía dudar que Jesús era el Mesías, como Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Judas perdió el camino del verdadero propósito del discipulado que Jesús le estaba haciendo. Porque Judas miró en el Señor Jesús al líder, al libertador, y dijo dentro de sí, en sus pensamientos: lo voy a vender, lo voy a entregar, porque sé que el Señor es el libertador. Y él se equivoca, se olvida de las profecías y cumple él parte de la profecía cuando dice el Señor que bueno le hubiera sido a este hombre no haber nacido. Judas pensaba que el Maestro, cuando fuera apresado, llamaría a las legiones celestiales para destruir a sus enemigos y como consecuencia traería esa liberación que el pueblo judío hasta el día de hoy sigue esperando. El judío no cristiano aún el día de hoy sigue esperando a su Mesías, a su Cristo, a su libertador de la opresión de los enemigos. Judas pensaba que Jesucristo, o lo veía como el libertador, lo creía porque vio todos los milagros. Sin embargo, él pierde el camino. ¿Por qué? Porque él lo vende por ¿cuántas monedas de plata? 30. Era mucho dinero, quizás para su tiempo sí, pero no era todo el dinero del mundo. Era el pretexto para que Jesucristo pudiera actuar sobre algo que él pensaba que iba a hacer.
pero se equivocó. Se olvidó de la profecía de Isaías cuando dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Judas se olvidó de toda esa profecía. Y él decía: en el momento ahora que yo entregue al maestro y cuando lo apresen, estoy seguro que él mandará a buscar a los ángeles, porque él tiene ese poder, porque había visto Judas todos los milagros sobrenaturales que Jesús había hecho. Y entonces llega el momento, y ustedes lo saben lo que pasó. La Biblia lo dice, y el Viernes Santo, mañana viernes, pues muchos van a predicar de esto, de la historia bíblica, de cómo fue entregado el Señor por Judas aquella noche en aquel huerto, y cuando el Señor le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Previo, horas antes, Jesús había dicho: ciertamente uno de vosotros me va a entregar. Pero Judas le dice: soy yo, maestro. Y el Señor le dice: tú lo has dicho, tú lo sabes. Tú sabes lo que estás haciendo, Judas. ¿Cómo no el Señor lo instó y le dijo: Judas, eso que estás haciendo está mal? Cualquiera de nosotros podría decir: ¿por qué no le llamó el Señor la atención? ¿Por qué el Señor no evitó toda esta situación? Por una sola razón: por ti y por mí. Porque Él no vino para pasarla bien. Él vino a dar su vida en rescate por ti y por mí. Tenía que cumplirse la profecía de Isaías, tenía que haber alguien que tuviera que entregarlo, y en este caso era Judas. Pero yo estoy mostrándoles las intenciones de Judas. ¿Era Judas realmente un demonio? ¿Era un diablo? ¿Era alguien que estaba endemoniado? No, era uno de los discípulos del Señor, pero que tenía que pasar por un proceso de entendimiento de las profecías de Dios. Pudo haber sido otro, pero Judas tomó la decisión porque su mente no se centró en el Señor como el libertador y que tenía que cumplir las profecías, sino que lo pensó como un libertador en ese momento en el que él estaba. Entonces Judas pensaba que si el Señor lo apresaban, él no se iba a dejar. Y qué sorpresa para él, cuando llegó el momento que lo entrega con ese beso, y el Señor no hace absolutamente nada cumpliendo la profecía de Isaías. Por esa razón, queridos hermanos, escuche bien esto. ¿Por qué cree usted que Judas se quitó la vida, se ahorcó, fue y se colgó? ¿Por qué cree usted? Porque cuando se da cuenta que apresan al maestro y no sucede lo que él estaba esperando, que llamaran a sus legiones y que hiciera grande batalla, y que de ahí se marcara ya a Cristo, a Jesús, como el libertador del pueblo judío, y fuera los romanos y hacer una guerra terrible. Cuando él se da cuenta que esto no sucede, entonces, hermanos, el peso de la culpa pudo más que el peso del arrepentimiento. Dos sentimientos muy diferentes. Tú te puedes sentir culpable toda tu vida y nunca arrepentirte. Es mejor sentirnos arrepentidos que culpables. Es mejor que hoy tú puedas en tu lugar, en tu hogar, ahí donde tú estás. No te puedo decir: hermano, siéntete culpable porque eres malo. No, sería incorrecta la predicación. Tengo que decirte: arrepiéntete de tus maldades y pídele perdón al Señor, que Él está dispuesto a perdonar, dice su palabra. Que Dios es grande en misericordia, que Dios es amplio en perdonar a todo aquel que viene a Él y se arrepiente y le pide perdón. Judas entrega al maestro porque tenía una mala señal o una mala idea de las profecías. Y además
muchos sentimientos, no podemos asegurar, por supuesto que no son conclusiones humanas, si usted quiere, pero que nos llevan a un final del cual yo les estoy hablando. La profecía, queridos hermanos, se tiene que cumplir. Por eso cuando Jesús les dice, alguien me va a entregar, todos temblaron. Todos temblaron. ¿Cuántas palabras de Cristo hay en la Biblia, hermanos, que son palabras proféticas para nosotros, que son llamados para que vivamos en una vida de santidad, en una vida de entrega, y simplemente no las aceptamos, no las obedecemos? Judas pagó con su vida el error de pensar en un Cristo de una forma que no era correcta. ¿Cómo ves tú a Cristo? Unos dicen, si Dios fuera Dios, mandaría a todos los delincuentes al infierno. No, hermanos. Jesucristo es Dios y vino con un propósito de dar su vida por ti y por mí. Y lo cumplió en el Calvario, y no solo en el Calvario, sino aún cuando Él resucita al tercer día. Es, hermanos, la victoria más grande para el pueblo de Dios, la victoria más grande para la iglesia de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Tener un Cristo vivo y resucitado. No adoramos ni servimos a un Dios muerto, a un Dios de un nombre X, sino adoramos a Jesús, el Hijo de Dios. Dice la Escritura, y voy finalizando el sermón de hoy jueves, que Judas pregunta si era él y el Señor le confirma, tú lo has dicho. Y la historia bíblica nos narra en versículos, capítulos posteriores lo que acontece esa noche. Judas termina quitándose la vida, porque no pudo con la culpa de haber sido el causante de la entrega de su maestro, de Jesús. La historia, eso es lo que dice. Ahora, aplicándolo hoy a nuestro corazón, a veces nos comportamos como Judas, en el sentido que sabemos que estamos haciendo mal y no nos detenemos. Nos comportamos como Judas a veces porque no hemos aprendido ni conocemos las leyes de Dios, la doctrina de Cristo. Cuando una persona cristiana desconoce el Evangelio de Cristo, tiende a tropezar, tiende a tener siempre un sentimiento de culpa sobre el pecado pasado, cuando la Biblia ha establecido que cuando Cristo viene a tu vida y te perdona, tus pecados son echados al fondo de la mar y Dios nunca más se acuerda de ellos, pero tú sí. Hay un sentimiento de culpa. Dios en esta noche o en esta tarde, día, donde estés viendo este video, quiere que quites de tu mente y de tu corazón ese sentimiento de culpa. Ya no hay más Judas. No deben haber más Judas. Pero si tú te identificas con este personaje, estás dentro de una iglesia, estás sirviendo a Dios, pero tienes un sentimiento de culpa porque estás haciendo algo indebido, son dos cosas que tienes que hacer. Primero, arrepiéntete. Segundo, deja de hacer el pecado y sírvele a Dios como Él quiere. Pues, ¿qué otra cosa hay que hacer? No hay otra profecía, porque Cristo ya pagó, porque esto que estamos leyendo es algo histórico, es algo que ya pasó, pero que hoy cobra vida en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque son figuras que Dios nos muestra de tipos de personas. Somos discípulos del Señor, seguidores del Señor, sí, pero nunca te vayas a convertir en un Judas, en una persona que ve a Cristo como algo para salirse del problema. Por ejemplo, algunas personas llegan a mirar el Evangelio o a Cristo como la salida de su pobreza. Porque dicen, no, yo voy a empezar a servir a Dios, y voy a dejar todo y me voy a convertir en pastor para que yo empiece a tener dinero, porque veo que los pastores tienen dinero. ¡Qué equivocados! Aquellos que piensan de esa manera y nunca fueron llamados para el pastorado. ¿Qué es lo que pasa?
que empiezan a servir a Dios, empiezan a predicar el Evangelio y la gente empieza a creer, porque hay algo que hay que decir claro y conciso. La gente cree por el Evangelio de Jesucristo, no por la persona que lo predica. Porque el Evangelio es poder de Dios, decía el apóstol San Pablo. El Evangelio es poder de Dios. Cuando tú hablas del Evangelio, la gente se tiene que convertir porque es poderoso el Evangelio de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que no fue llamado, sino que entra al Evangelio pensando de que va a salir de su pobreza y empieza a venir la gente, se llega a dar cuenta que por dentro de su corazón hay vacío y empiezan a cometer errores, empiezan a ser líderes malos, pastores malos. Y digo, yo soy pastor y le pido a Dios que me ayude y me guarde, con todo respeto para los pastores, no se sientan ofendidos, ni estoy aludiendo a nadie, estoy hablando la palabra de Dios. Cuando no hay verdaderos propósitos para servir a Dios, cuando Dios no te ha llamado y le estás sirviendo por intereses propios, entonces al paso del tiempo, como le pasó a Judas, pierden el camino, pierden su propósito real. Judas pudo haber sido un gran predicador, así como lo fue Pedro, Felipe, pero perdió el propósito, porque miró a Cristo de otra forma, miró a Cristo de otra manera, esperó de Cristo algo y se olvidó de las profecías. A veces hay gente en la iglesia que está sirviendo a Dios por intereses mezquinos, por intereses personales. Estás sirviendo a Dios porque hay una muchacha en la iglesia que te gusta y dices, yo quiero ir a la iglesia porque allá está fulanita y la voy a enamorar, y vienes a la iglesia. Yo he tenido aquí en la iglesia personas que han venido, hermanos, y me han dicho, me quiero bautizar, pastor. Ah, sí, pues apenas estás llegando. Sí, es que yo quiero servir a Dios, pero está enamorando a una de las muchachas. Y lo curioso es que, toma las clases, viene temprano a los cultos, hace todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tiene que hacer una persona que viene a la iglesia. Y después de bautizarlos, cuando los recepcionamos en la iglesia y se casan con esas personas, con esa muchacha, no vuelven a la iglesia. ¿Por qué? ¿Dónde falló? ¿Falló el Evangelio? No. Falló la intención, el propósito de estas personas. El mal no es para la iglesia, el mal es para la persona. Así como le pasó a Judas, que al término acabó suicidándose. Todas estas personas que vienen a Dios en estos conceptos de buscarle un beneficio personal y se olvidan y pierden el propósito de que Cristo vino solamente para salvar, para librarlos y para ayudarlos en su caminar a ser profesionistas, a ser buenos hombres de negocios, a ser los buenos padres, buenos esposos. Se olvidan. ¿Cuántos pastores han tenido que dejar las iglesias porque los han encontrado con situaciones morales, problemas morales, sentimentales, económicos, porque pierden el propósito? Y nuestro propósito, como todos los discípulos del Señor que siguieron, es servir a Dios y esperar de su misericordia. Hermano, que me escuchas este Jueves Santo, cuidemos nuestra vida de no ser como Judas. Cuidemos nuestra vida de no vivir una vida de culpa, sentimiento de culpa todo el tiempo, todas las horas. Soy culpable, me siento mal. No. Cristo ha venido para libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. Quiero que hagamos una oración a Dios, ahí en tu lugar donde tú estás. Si quieres cerrar tus ojos, ciérralos, si no abiertos, pero estate atento. Concéntrate en la oración. Padre, en el nombre de Jesús, la historia de Judas es muy triste, pero nos muestra la realidad de personas que pueden estar en el ministerio 3 años, 5, 10, 20 años y al final pierden el camino porque pierden la visión de quién es Dios, de a quién están sirviendo. Cuídanos y protégenos, Señor, de nunca perder la visión que al que servimos es a ti, Jesús. Al que debemos adorar es a ti, Jesús. Y que en el lugar donde tú nos tengas, donde tú nos pongas, podamos entregar todo. Quita de nosotros todo sentimiento de culpa, Señor. Si hemos luchado por años con un sentimiento de culpa por aquello que hice o dejé de hacer, perdónanos. Perdónanos, líbranos de este sentimiento que a veces nos detiene en el camino.
y tráenos paz, tráenos libertad, Señor, al grado que podamos decir: soy libre en Cristo, soy feliz en Cristo, soy feliz en el Señor y vivo para Cristo, vivo para ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces, como tus discípulos, que decimos seguirte, dejamos de seguirte y empezamos a seguirnos a nosotros mismos. Nunca permitas que perdamos el camino de nuestro propósito por el cual tú nos llamaste, Señor. Encausa a aquellos que han perdido el camino, porque también puede haber alguien que me está escuchando, Señor, y que se encuentre así como Judas, está perdido en el camino, ha perdido la visión. Que esta palabra lo convenza, Señor, a través de tu Espíritu Santo allí en sus lugares, y puedan decir: permíteme retornar como el hijo pródigo a tu casa, Señor, para servirte de todo corazón, y no importa lo que pasó en el pasado. Si tú lo perdonas, Señor, yo puedo tener una nueva vida en ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a las familias en esta Semana Mayor. Bendecimos a la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Cúbrenos con tu sangre, cúbrenos con tu Espíritu, y que tu palabra siga hablando a nuestro corazón. No son palabras de hombre, es tu palabra, movida y llevada por el poder de tu Espíritu Santo, puede hacer grandes obras, Señor. Padre, gracias te doy por este momento tan especial, y bendice a todos mis hermanos en sus lugares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.